El golondrino no es un ave, aunque te levante el ala. Hola, bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy Javier Oliva, especialista en cirugía general. Hoy abordaremos una patología infecciosa que puede llegar a ser crónica y en algunos países se conoce como golondrino, y su nombre correcto es hidradenitis. A veces le dicen hidradenitis aguda o hidradenitis supurada. ¿Sabías que afecta del 1 al 4% de la población y se confunde frecuentemente con acné o con los forúnculos? En este video aprenderemos a diferenciarla y a tratarla y mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Empecemos. La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria de las glándulas sudorípadas apocrinas, donde ocurre un proceso infeccioso agudo producido por el estafilococo dorado o estafilococo aureus. Recordemos que son el mismo germen y se caracteriza por nódulos dolorosos, abscesos y tractos fistulosos. A diferencia del forúnculo, no está centrada por un pelo y suele localizarse en axila, ingles, región perineal y surco submamario, dado que en estos lugares es donde se encuentran las glándulas sudorípadas apocrinas. La patogenia de esta enfermedad se caracteriza porque las glándulas sudorípadas penetran más profundamente en la dermis que el aparato pilosebáceo y llegan a alcanzar la zona de tejido conectivo celular. A través de este, cuando se infectan, se propagan fácilmente el proceso infeccioso a causa de la naturaleza laxa del tejido que rodea a la glándula. No se ejerce presión por los exudados inflamatorios sobre elementos anatómicos y como además no se produce la obliteración de los vasos, no tendremos en la hidradenitis los esfacelos que se observan en el forúnculo y en el anthrax. El proceso que comenzó intraglandular puede invadir fácilmente al tejido conectivo circundante, constituyendo una infección localizada en esos elementos, o llegar a extenderse a una mayor área y dar lugar a un absceso. También es posible su regresión y reabsorción, dejando una cicatriz fibrosa a su paso. Cuando en el curso de su evolución se hace superficial y alcanza la piel, se adhiere a ella para abrirse espontáneamente. Los factores de riesgo para esta enfermedad son diversos y los dividiremos en este caso en locales y generales, teniendo también en cuenta factores mecánicos y hormonales. Los mecánicos, como la fricción por ropa ajustada, el uso de desodorantes irritantes o el rasurado de las axilas, los hábitos higiénicos y las enfermedades que inmunodeprimen al paciente son de gran importancia. Enfermedades como la diabetes mellitus, el VIH o el uso de corticosteroides. Los factores hormonales tienen un predominio en mujeres y están asociados a un síndrome de ovario poliquístico. Los factores generales más relevantes son los que inmunodeprimen al paciente, no solo las enfermedades, sino también el cansancio físico y mental y los trastornos por desnutrición que muchas veces no son valorados como una enfermedad. Ejemplo, los pacientes obesos, que casi nunca los identificamos como pacientes que padecen un trastorno de malnutrición. El hábito de fumar también se ha evidenciado que aumenta la probabilidad de padecer esta enfermedad. En el cuadro clínico haremos énfasis inicialmente en el interrogatorio, buscando la presencia de los factores de riesgo y el uso de antibióticos recientes o el padecimiento reciente de patologías infecciosas similares, lo que nos puede hacer pensar en la resistencia antibiótica del germen o en la presencia crónica de este germen en piel o vías respiratorias. En la hidradenitis se subdivide el cuadro clínico dependiendo de la fase en la que se encuentre la enfermedad. Recordemos primero los signos cardinales de inflamación o signos flogísticos, que son el dolor, el tumor, el rubor, el calor, acompañado de impotencia funcional y se encuentra relacionado a una articulación. En la hidradenitis nos ayudan a diferenciar también las fases de esta patología. En la fase subaguda se encontrarán nódulos redondeados, no acuminados, móviles, que pueden ser dolorosos a la palpación. La localización de estos nódulos es de vital importancia para el diagnóstico, dado que las glándulas sudorípadas apocrinas no están en toda la piel. Lo que trato de decir es que una lesión similar en el epigastrio podemos decir que no es una hidradenitis, ya que en esta localización no hay glándulas sudorípadas apocrinas. También hay que tener presente que la medicina no es una ciencia exacta. Pudiera darse el caso de una metaplasia de tejido en el epigastrio y que este tejido presentara glándulas de este tipo. Si esto se infecta sería una hidradenitis, pero hasta el momento no se ha presentado ningún caso así, o por lo menos no tengo conocimiento del mismo. Déjame saber en los comentarios si has visto o has escuchado de algún caso de una hidradenitis que no sea en las áreas donde se localizan normalmente las glándulas. Y te reto a que busques alguna presentación de casos clínicos para aprender todos un poco más. En la fase aguda, al comienzo, es poco ostensible
y se limita a un nódulo redondeado, no acuminado, que se puede movilizar bajo la piel. No hay síntomas cardinales de inflamación o flogísticos, salvo dolor, y este no es de gran intensidad. Pasando unos días, aparecen los signos flogísticos y la piel adherida a la tumoración está roja, caliente y elevada, pudiéndose reconocer en su centro la fluctuación. El proceso continúa y va adquiriendo mayor tamaño, pudiendo llegar hasta el de una naranja, aunque lo común es que no pase del tamaño de un huevo. En este punto es muy fluctuante y muy doloroso, impidiendo la movilización. La localización más frecuente es la axila y la región inguinal, y los pacientes llegan a la consulta con el brazo levantado, como si tuvieran el ala levantada, porque no pueden bajarlo por la tumoración que presentan en esta localización. Si no se interviene este cuadro, se abre espontáneamente y da salida a un pus caliente y cremoso, homogéneo, que no contiene facelos. En el caso de encontrarse una asociación de gérmenes, las características del pus pueden cambiar, llegando a ser mucho más fétido y de color oscuro. En el caso de no ser tratado adecuadamente, pueden aparecer la presencia de trayectos fistulosos y la constante supuración de pus caliente y cremoso y fétido convierte en este cuadro en un cuadro crónico. Este cuadro puede estar acompañado por manifestaciones generales características de los cuadros tóxico-infecciosos, como la fiebre, la taquicardia, escalofríos, malestar general, pérdida de peso, entre otros. Esto dependiendo de la fase de la escala de la sepsis en la que se encuentre. Si está solo localizado en la axila y no presenta ninguna diseminación hematógena, es decir, bacteriemia, los síntomas generales son escasos, pero si se diseminan, pueden aparecer complicaciones graves como los trombos sépticos. También hay que tener presente que este cuadro puede descompensar las enfermedades de base que tenga el paciente, y en estos casos tendríamos las manifestaciones clínicas de estas patologías. En el examen físico vamos a encontrar a la infección nódulos eritematosos que pueden presentar salida de pus. En el caso de que el paciente presente este cuadro frecuentemente, encontraríamos cicatrices hipertróficas y fístulas con un drenaje purulento. También encontraremos las adenopatías inflamatorias, que en este caso son de vital importancia ya que hay que diferenciarlo de las adenitis agudas o las adenitis exudadas. En la palpación encontraremos una masa. En los primeros momentos no es muy dolorosa y es móvil. Después aparece el calor y la fluctuación cuando se exceda. Encontraremos también cordones fibrosos subcutáneos por las cicatrices en los casos recurrentes. De encontrar fístulas, se debe realizar presión lateral para evidenciar secreción por los tractos fistulosos, pudiendo llegar a requerir posteriormente una fistulografía. El diagnóstico es exclusivamente clínico y debe cumplir tres premisas fundamentales. Primero, la localización de la lesión debe ser en las áreas interfibosas, es decir, donde están las glándulas, por lo general es más frecuente en las axilas y en las ingles. Segundo, que presenta algunas de las características consideradas típicas, como son los nódulos dolorosos, los abscesos o los trayectos fistulosos. Y tercero, que el curso de la enfermedad presente recurrencia. La clasificación más comúnmente usada es la clasificación de Hurley, donde se clasifica la severidad de la enfermedad en 3 grados, que permite una buena comunicación entre la atención primaria y la atención secundaria, entiéndase dermatólogos y cirujanos, para decidir la conducta médico-quirúrgica que se ha de tomar. Sin embargo, no es de gran utilidad para evaluar la respuesta terapéutica. El diagnóstico diferencial, como en el video del forúnculo, que te lo dejo aquí por si quieres verlo, haremos el diagnóstico diferencial inicialmente con las infecciones de partes blandas o piodermitis. También tenemos que tener en cuenta la adenitis supurada, que se puede confundir por su localización similar, pero es más profunda. Los nódulos inflamados son más gruesos y múltiples, y la piel se mantiene libre. En caso de periadenitis, el abultamiento grueso y regular, abollanado, producto de la fusión de varios ganglios, es inconfundible. Los abscesos de la mama comienzan en los conductos, los de los márgenes del ano en el límite mucopiel, nunca en la piel solamente, como es el caso de la hidradenitis. El forúnculo es único, con un clavo central y centrado por un pelo. Con el ántrax no comparte muchas características. El ántrax son múltiples folículos pilosos y el área que los circunda, y comparten diferentes localizaciones. Un quiste sebáceo exudado tiene características similares, pero por lo general se encuentra en otras áreas. La enfermedad de Crohn cutánea presenta lesiones perineales con afectaciones intestinales, y el linfogranuloma venéreo tiene el antecedente de enfermedades de transmisión sexual y una serología positiva.
Como es frecuente en las infecciones de partes blandas, los complementarios no son necesarios para el diagnóstico, pero sí para valorar la enfermedad y su evolución. Primero, el cultivo bacteriano para identificar el germen que se encuentra. Por lo general es el Staphylococcus aureus, pero se pueden presentar bacterias gram negativas. En el antibiograma tendremos la sensibilidad antibiótica que presentan estos gérmenes. La ecografía de alta frecuencia se está erigiendo como una herramienta imprescindible para la estadificación y el diagnóstico diferencial, así como demostrar la existencia de inflamación subclínica y de trayectos fistulosos, que puede ser decisiva a la hora de decidir el tratamiento del paciente. La biopsia se usa por lo general si hay alguna duda diagnóstica con carcinoma escamoso o un linfogranuloma venéreo. En esta patología, el tratamiento es complejo y depende principalmente de la fase de la enfermedad. Existe un bajo nivel de evidencias científicas para las distintas opciones terapéuticas. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario y multifocal. En fase subaguda se puede lograr revertir el cuadro con el uso de antibióticos y fomentos y eliminando los factores de riesgo. Las medidas generales se inician con el tratamiento sintomático, por lo general con antiinflamatorios no esteroideos para el dolor y la inflamación, usando el paracetamol con mayor frecuencia. Para la presencia del prurito se utilizan corticosteroides tópicos o antihistamínicos. El uso de fomentos también puede aliviar estos síntomas. El resocinol tópico, al 15%, con 2 aplicaciones al día, es el único exfoliante que ha demostrado alguna eficacia y tiene actividad queratolítica, antipruriginosa y antiséptica, y está indicado en el Hurley 1 y 2, es decir, en leve y moderado. La clindamicina es el único agente con el que se han llevado a cabo estudios para la fase leve y moderada. También se está estudiando el uso de hormonas como los anticonceptivos estrogénicos, con y sin acetato de ciprosterona, en el tratamiento de mujeres por los factores hormonales sospechados en la patogenia de esta enfermedad. El control de las enfermedades de base que se encuentren descompensadas es de vital importancia, ya que, por ejemplo, un diabético con niveles de glicemia en sangre elevados es poco probable que cure con el uso de antibióticos por vía oral, ya que se produce una retroalimentación positiva entre los gérmenes y los niveles de glicemia. El tratamiento antibiótico debe ser escalonado y usaremos la clasificación de Hurley para decidir la conducta antibiótica empírica. Recuerden que se realizó un cultivo con antibiograma y sabremos a qué antibiótico es sensible el germen presente, pero inicialmente, teniendo en cuenta el gen epidemiológico y el cuadro clínico, se impone un tratamiento antibiótico empírico desde el inicio de la patología. En los casos leves o Hurley 1 se usa tratamiento tópico y se puede usar clindamicina al 1% y el uso de compresas. En Hurley 2 se usan combinados antibióticos como rifampicina y clindamicina, que en caso de diarrea se puede sustituir la clindamicina por minoclicina. No existen evidencias científicas que seleccionen una línea de tratamiento sobre la otra, pero se usan tetraciclinas como la doxiciclina y la minociclina y son prescritos frecuentemente en ciclos largos de 2 a 3 meses. También se han usado otras combinaciones con la rifampicina, como el moxifloxacino o el metronidazol, teniendo relativa eficacia. El tratamiento quirúrgico se inicia cuando hay un fracaso del tratamiento médico. En la fase inicial, cuando aparecen los accesos, ya requiere cirugía. Recuerden que siempre que existe un foco infeccioso hay que eliminarlo. Los casos subagudos son aquellos en los cuales hay una moderada reacción inflamatoria nodular presente, y las medidas a tomar son los baños frecuentes con jabones antibacteriales, los cuales no presentan niveles de evidencia. La antisepsia moderada usando soluciones al 1% de cloruro de benzalconio, aplicándola varias veces al día en el área afectada. Se indica no usar desodorante ni rasurar el área afectada. Muchos médicos recomiendan la depilación láser en estos casos. Si este tratamiento es llevado a cabo, los casos subagudos deben resolverse espontáneamente. El paciente será sometido a este régimen por un periodo largo de tiempo, mientras la lesión subsista. Si no se resuelve en un periodo corto con estas medidas, debe aplicarse el tratamiento de los casos agudos. El tratamiento quirúrgico depende también de la fase de la hidradenitis. En los casos agudos, que son los que hay más inflamación y dolor, el tratamiento comprende las medidas siguientes. La piel que cubre el acceso debe ser removida bajo anestesia local. Se puede realizar curetaje. Todo el contenido del acceso debe ser extraído, pero habitualmente la extirpación del techo del mismo es suficiente. Si el absceso
estuviese profundo y fuese imposible la completa extirpación, es prudente el hacerlo solo parcialmente y realizar un curetaje con suavidad para extraer el contenido. Es necesario empaquetar la cavidad con gasa para prevenir un cierre inoportuno de la piel antes de que la cavidad se llene por tejido de granulación. Aquí les dejo un video sobre cicatrización, donde explico las características del tejido de granulación útil y no útil. Seguimos. También hay que tomar muestras para realizar cultivo y antibiograma de esta secreción para identificar el germen, aunque con el drenaje solo casi siempre se obtiene la curación. Si presenta una celulitis aguda, además de la hidradenitis, se prescribirá reposo en cama y fomentos con suero fisiológico, analgésicos y se continuará con la conducta antibiótica. Cuando la celulitis ceda, entonces es que se intervendrán quirúrgicamente estos pacientes. La radioterapia a dosis antiinflamatorias constituye una alternativa terapéutica. En la fase aguda que requiere drenaje, se realiza incisión, drenaje y curetaje, y se lo voy a explicar paso a paso. Primero, la colocación del paciente, esto teniendo en cuenta la localización. En este caso lo trataremos como una lesión axilar. Colocaremos al paciente la mano debajo de la cabeza para que así la axila quede abierta en toda su extensión. Primero realizaremos la antisepsia del área, que puede ser con clorhexidina o con yodopovidona. Siempre recordar preguntarle al paciente si es alérgico a alguna de estas soluciones. Después colocaremos los paños de campo. Procederemos a colocar la anestesia local infiltrativa con lidocaína al 1%, teniendo cuidado de evitar el área inflamada para así no diseminar la infección. Después se realiza una incisión lineal en el ápice de la fluctuación, profundizando hasta llegar a la cavidad. Después se realiza el curetaje para debridar todo el tejido necrótico, tomando muestras para hacer el cultivo y el antibiograma. Posteriormente se realiza un lavado abundante con suero fisiológico hasta que el agua salga clara. En el caso de que fuera muy profundo y no se pueda extirpar todo el techo, se realizaría una extirpación parcial y el curetaje. Por último, si la cavidad lo requiere, se coloca una mecha de gasa para un drenaje continuo, o se puede realizar una marsupialización, es decir, suturar los bordes y dejar la cavidad abierta para evitar que cierre y coleccione nuevamente. A veces, la hidradenitis sigue una evolución crónica y recidivante y resiste todos los tratamientos usuales. Entonces, está caracterizada por la presencia de pequeñas cavidades subcutáneas que periódicamente se inflaman y se fistulizan en ocasiones. La piel que llega a inflamarse crónicamente se presenta gruesa, rojiza y perforada por pequeños trayectos que dejan salir una secreción purulenta fétida, lo cual dificulta la calidad de vida del paciente. El tratamiento curativo se logra en estos casos únicamente por la extirpación de toda esa piel y del tejido afectado, que en ocasiones puede llegar a requerir de injertos por la gran cantidad de piel que es extraída, pudiendo dejar secuelas invalidantes que dificulten la movilidad del área. En los casos graves y en los recidivantes también puede emplearse con relativo éxito la radioterapia, que además de su efecto antiinfeccioso puede destruir las glándulas sudoríparas, así evitando la reinfección de las mismas. También se puede usar la radioterapia con el fin de eliminar los trayectos fistulosos. La conducta preventiva es de gran importancia para la reducción de recidivas en estos pacientes y va desde evitar el resultado traumático al control del peso del paciente, evitar los hábitos tóxicos, el uso de ropa holgada para minimizar la fricción, disminuyendo así las microlesiones, y también el uso de desodorantes no irritantes. Recuerden siempre que la hidradenitis no es un acné inverso y requiere un enfoque multidisciplinario y empatía con estos pacientes, pudiendo llegar a requerir tratamiento psicológico, dado que en la hidradenitis crónica la calidad de vida de los pacientes se reduce bastante al tener una secreción constante, bastante fétida. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que esto es Medical Trainer. Yo soy Javier Oliva, especialista en cirugía general. Suscríbanse a mi canal para más contenido. Ayúdenme a crecer.